Bueno, muy bien. Hace un rato vieron que hicimos la dinámica de las monedas, de contar historias y de conocernos un poquito más. En realidad, cuando pensamos en esa dinámica, pensamos justamente en eso, que sirviera para conocernos un poquito más o mejor, porque probablemente ahí en las mesas donde nos sentamos, quizás con algunos nos conocíamos mucho, pero también nos pudo haber tocado sentarnos con gente que no conocemos tanto. Y la idea era sumar un granito de arena en esto de conocernos más y mejor. ¿Y por qué es bueno esto de conocernos más y mejor? Porque bueno, el conocernos más hace a lo que somos la familia de Dios, que somos iglesia, que como hijos de Dios necesitamos compartir, estar en comunión y transitar la vida juntos y en compañía. Y esa también fue un poco la idea de hacer algo distinto hoy, este domingo, de sentarnos así. Bueno, el tiempo o el pronóstico nos jugó una mala pasada y no nos podemos quedar a almorzar, pero decidimos seguir adelante con las mesas, con desayunar juntos, con hacer algo distinto, más por ahí descontracturado, no tanto espectadores, sino poder participar ahí en las mesas, intercambiar, dialogar, porque lo que queremos con eso es reforzar, recordar y reconfirmar algo que creemos que es prioritario para nosotros como cristianos, que es justamente compartir con otros y entre nosotros, estar en comunión, estar en compañía, acompañarnos como cristianos. Y alrededor de eso solo quiero refrescar 3 conceptos que muchas veces los hemos hablado, pero que está bueno recordarlos para tenerlos bien presentes. Y para eso les quiero leer 3 versículos que están en el libro de Marcos, en el capítulo 3, que es 13, 14 y 15, que ahí lo que nos narra Marcos es cuando Jesús elige a los 12 discípulos. Y dice así: y subió al monte, Jesús, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Así que el primer aspecto que quiero resaltar es compañía. Compañía de estar en compañía, de estar acompañados. Y hago un paréntesis si quiero volver al libro de Génesis, donde nos narra la creación. Y ahí dice que Dios creó al hombre y lo primero que dijo fue: no es bueno que el hombre esté solo. Dijo: voy a hacerle una compañía idónea, una compañera ideal. Y eso nos da la idea de que cuando Dios nos creó como seres humanos, nos creó como seres que nos necesitamos relacionarnos, que nos necesitamos vincular, que no podemos vivir aisladamente o en soledad, sino que tenemos que estar acompañados y compartir la vida. Vuelvo a lo que nos narra Marcos, porque Jesús fue un ejemplo de esto. Jesús acá en estos 3 versículos, él designa a este grupo pequeño que fueron sus discípulos. Y es verdad que los elige porque los va a capacitar, los va a preparar para que luego ellos puedan, cuando Jesús se fuera a expandir el Evangelio y contar a los demás acerca de Jesús. Pero lo primero que remarca es que es para que estuvieran con él. Jesús, cuando vino a este mundo, primero estuvo en compañía y rodeado de su familia, con sus padres. Y cuando inició su ministerio, eligió un grupo para que lo acompañara, que fueron los discípulos. Y cuando vemos y leemos cualquiera de los 4 evangelios, vemos que esto de estar con él fue algo de todo el tiempo. Jesús no es que les dijo a los discípulos: bueno, miren, nos vamos a juntar lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 y yo les voy a contar lo que es el reino de Dios, quién soy y para qué vine. No dijo eso. El estuvieran con él es que Jesús decidió compartir todo el tiempo con los discípulos. Compartieron días, compartieron noches, compartieron comidas, compartieron tristezas como cuando fue la muerte de Lázaro, compartieron alegrías cuando Jesús lo resucitó, compartieron preocupaciones cuando los discípulos no sabían cómo alimentar a tanta gente con tan poco, compartieron maravillas y asombro cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Y así podríamos enumerar un montón de momentos que figuran y que no figuran en la palabra de Dios. Porque Jesús eligió un grupo pequeño, íntimo,
para compartir eso, tristezas, alegrías, preocupaciones, angustias, milagros, maravillas. Les quiero leer una definición que escribe, la saqué de un comentario acerca del libro de Marcos, y el que lo escribió dice: la esencia del cristianismo es que vincula a cada uno con sus semejantes y le presenta la tarea de vivir en compañía con los demás. La esencia del cristianismo es que vincula a cada uno con sus semejantes. Como cristianos, necesariamente nos tenemos que vincular con los demás. Necesariamente nos tenemos que relacionar. Y después habla de la tarea de vivir en compañía. Y es una tarea porque hay que trabajar para estar en compañía de otros. Pero también porque cuando nos vinculamos íntimamente con otros, sí o sí, somos también o tenemos la tarea de servir al otro, de ayudarlo, de brindarnos. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. Y la manera de mostrar el amor es de forma práctica. Gabriel García Márquez una vez dijo: la soledad es lo contrario a la solidaridad. Sin quererlo, enunció una verdad cristiana. Porque ¿cómo voy a ser solidario con otro si no tengo un otro para ser solidario? ¿Cómo voy a ser compañero o acompañar a alguien si no tengo a alguien o algunos a quien acompañar? Así que en ese aspecto nos podemos preguntar: ¿cómo estoy transitando mi vida cristiana? Porque podemos ser muchos acá, pero el que estemos rodeados de gente no significa que estemos acompañados o que seamos compañeros, como Jesús fue con sus discípulos. Tengo un grupo pequeño, tengo un lugar donde puedo abrir mi corazón y contar mis penas, mis tristezas y también mis alegrías. Tengo un grupo íntimo con el que transito la vida cristiana y donde puedo ser ayudado y ser de ayuda al resto. El segundo punto es la heterogeneidad. Cuando vemos a los discípulos que eligió Jesús, vemos una gran diversidad. Y eran muy diferentes, desde sus ocupaciones o trabajos donde había pescadores, un recaudador de impuestos, y hasta había un Simón, el que le decían el celote. Los celotes era un movimiento nacionalista político de la época y él era partícipe de esto. También eran diferentes los discípulos en sus personalidades, sus características como persona. Pedro, un hombre impulsivo que casi hablaba sin pensar, osado. Andrés, su hermano más tranquilo, que fue discípulo de Juan el Bautista antes de discípulo de Jesús. Juan y Jacobo, que Jesús le puso por título hijos del trueno, porque en cierto momento le dijeron a Jesús que pida que baje fuego del cielo para consumir una aldea. Implacables o ambiciosos, porque en otro momento les pidieron que el día de mañana pueda estar uno a su derecha y otro a su izquierda. O Natanael, otro de sus discípulos, podríamos decir honesto, transparente, porque cuando Jesús lo vio venir dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Muy distintos, personalidades, características, oficios distintos. Y muchos piensan que el ser distintos de otros nos trae problemas o conflictos. Bueno, yo les quiero decir que la diversidad o la heterogeneidad nos puede hacer mejores. Dice Proverbios 27:17: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Así como el hierro lima las asperezas y se pule con otro hierro, nosotros, al relacionarnos y vincularnos, hacemos lo mismo. Y podemos ser mejores ¿en qué? Mejores en nuestras relaciones con los demás. Así que la diversidad no es una traba, la diversidad puede ser un beneficio. Ahora, los discípulos, a pesar de ser tan distintos, tenían dos cosas en común. La primera es que amaban a Jesús. Y la segunda es que no tenían miedo de decirle a todo el mundo que
que amaban a Jesús. Y ahí radica la fuerza, el lugar de donde sacar la capacidad para que aunque seamos diferentes, esto nos potencie. Y es que el centro sea Jesucristo. Mientras nuestro centro, el centro de nuestra mirada sea Jesús, Él nos va a dar la capacidad para que aunque seamos muy distintos, eso sea una fortaleza y no una debilidad. Y por último, la unidad. Es interesante porque los discípulos, aún después de que se fue Jesús, se mantuvieron juntos y unidos. Ahí en Hechos, en el capítulo 1 y 2, dice en un lugar, todos estos, los discípulos, estaban unánimes, unidos. En Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, hace hincapié en este tema y resalta la importancia de la unidad. Y dice en el capítulo 4, yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, es decir, aquellos que creyeron en Jesús, y que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. ¿Para qué? Para procurar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí Pablo da como una fórmula. Dice, aquellos que creímos en Jesús, ¿atrás de qué tenemos que ir? ¿Atrás de qué tenemos que luchar o procurar? Estar unidos. Y da algunos tips, con humildad, con mansedumbre, con tolerancia y con paciencia. Y les leo para ir terminando una historia, que es una fábula, que dice así. Un hombre ya anciano estaba muy apenado porque sus 3 hijos no hacían más que discutir. Cada vez estaban más desunidos y decidió entonces darles una lección. Fue al bosque y recogió una buena cantidad de ramas. Las ató haciendo un fuerte haz y después llamó a sus 3 hijos. Miren, necesito romper por la mitad de estas ramas, pero yo ya soy viejo y no puedo con ellas. ¿Cuál de ustedes podría ayudarme? El hijo mayor, todo vanidoso, agarró el montón de ramas e intentó partirlas en 2. Pero a pesar de que tenía mucha fuerza, no lo logró. Entonces lo intentó el hermano mediano, mirando con desdén a los otros. Nada, tampoco pudo. El pequeño tomó entonces el haz de ramas. Son unos débiles, déjenme a mí, dijo con menosprecio a sus hermanos. Y por más que lo intentó, tampoco lo consiguió. Entonces el anciano desató las ramas y le dio unas cuantas a cada uno de los hijos. Así, sí pudieron romper las ramas por la mitad. ¿Ven?, les dijo entonces el hombre. Por separado, las ramas se parten con facilidad. Juntas son irrompibles. Algo gráfico para entender lo que es la unidad, y es así. La unidad nos da fortaleza y nos hace fuertes. Pero cuando hay desunión y no procuramos la unidad, probablemente nos aislemos y nos traiga debilidad. Así que 3 cosas para recordar en esto de que somos familia, de compartir, de que nos hace bien estar en comunión, disfrutar momentos como estos. El primero es, no estés solo, está acompañado. Que seas parte de un grupo donde haya intimidad, porque puedes estar rodeado de gente pero estar solo, a donde puedas ser ayudado y ayudar a otros. En segundo lugar, la diversidad o heterogeneidad. No es una traba, sino que teniendo la mirada puesta en Jesús, el ser distintos nos fortalece y nos puede hacer mejores y fuertes, porque nos podemos complementar. Y en tercer lugar, luchar por estar unidos, como los discípulos, que aún después de Jesús pudieron mantenerse unidos porque eso los hacía fuertes. Terminemos este tiempo orando y pidiéndole al Señor que pueda hacernos tener presente estas características y poder ponerlas en práctica. ¿Me acompañan? Señor, cuántas gracias te damos
porque podemos estar reunidos como tu iglesia, como tus hijos, como tu familia. Gracias, Señor, porque podemos tener compañeros en este andar de ser cristianos. Ayúdanos, Señor, a valorar y buscar, si aún no tenemos, Señor, compañeros como los que eligió Jesús para transitar la vida cristiana, Señor. Señor, danos también la capacidad de que vos seas siempre el centro de nuestras vidas, para que aunque seamos distintos, eso nos haga mejores, Señor. Que podamos realmente disfrutar del relacionarnos y el vincularnos unos con otros, Señor. Y Señor, también danos las fuerzas para estar unidos. Señor, que podamos entender y practicar la unidad para ser fuertes, Señor. Para no estar desunidos, que nos trae debilidad. Señor, gracias por esta mañana tan preciosa que nos permitís compartir. Señor, te pedimos que nos bendigas como hijos tuyos y como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.